Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de otro tema eh, que voy a estar explicando. Mi nombre es Andrés Bojorques, soy contador público y he decidido empezar a hacer estos videos cada 1 o 2 semanas para explicar diversos temas que tienen que ver con contabilidad, finanzas, eh, administración o en este caso, y muy especial, impuestos. No soy fiscalista, no soy alguien que se dedique a los impuestos de carrera, pero eh, este tema en particular no solamente afecta a los empresarios directamente, como cualquier otro impuesto, sino que también a nosotros como personas nos afecta. Estamos involucrados en esto, en este tema en particular, y este tema particular es el impuesto al valor agregado. Entonces voy a estar explicando, escogí este tema, muy interesante y que, como repito, nos afecta a todos tenemos contacto con este impuesto y también a lo largo a través del mundo. Es un impuesto que tiene todas sus partes similares en diversos países. Entonces, siempre nos vamos a topar, aunque viajemos o estemos en otro país, nos vamos a topar probablemente con un impuesto similar. Es un impuesto muy popular. Entonces, vamos a revisarlo. Voy a compartir la pantalla con mi super presentación, mi super diseño que realicé en esta ocasión. Y bueno, espero que lo puedan ver. Si no, ahorita voy a revisar de todas maneras. El impuesto al valor agregado es el tema. Voy a explicar más o menos qué es, cuáles son sus características y cuál es el tratamiento contable, que también, bueno, ya es un poquito más especializado, un poquito más en la parte de contabilidad, que nos vamos a topar cuando estemos registrando contablemente este impuesto. Eh, Evidentemente, todo esto son nociones generales. No me voy a adentrar ni voy a profundizar en los casos particulares que hay muchos en el impuesto al valor agregado, en el IVA. No me voy a adentrar a ellos. Va a ser básicamente una repasada de qué es y cuál es el tratamiento contable, a manera de conocimiento de cultura general. Si gustan adentrarse un poco más en ese tema, pues evidentemente me pueden preguntar a mí o pueden ir con un especialista más centrado en el área de fiscal. ¿Y qué es el impuesto al valor agregado? Bueno, el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Siempre lo vamos a escuchar cuando hablemos del impuesto al valor agregado. Es un impuesto al consumo. ¿Por qué? Pues porque nos cobran cada vez, ese impuesto nos lo cobran cada vez que hacemos uso de nuestro poder como consumidor. Cuando vamos y compramos un insumo, un producto, un artículo, normalmente, y digo normalmente, estamos pagando ese IVA, este impuesto al valor agregado. Entonces, eh, ¿cuál es el beneficio, la ventaja de esto, de ser un impuesto al consumo? En teoría, muchas veces van a defender a este impuesto, eh, porque en teoría, mientras más poder adquisitivo tienes, más consumes, y mientras más consumes, más IVA paga, y el que menos poder adquisitivo tiene, pues menos consume y menos paga. Entonces, ahí hay una teoría de que, bueno, está grabando a los que mayor poder adquisitivo, a los que más ganan, al grabarles su consumo, y no grabar el consumo de los que menos ganan y no pueden comprar artículos de lujo. Por eso, eh, muchos artículos de consumo básico no tienen este impuesto a valor agregado. Por eso decía que muchas veces sí no lo cobran cuando consumimos normalmente, pero sí hay casos en donde no lo cobran porque son productos básicos. Se me ocurren ahorita alimentos, agua que esté en empaques de 20 litros o más, libros, que ya son casos especiales. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren, uno, o se quiere incentivar su consumo, o dos, son productos básicos que, bueno, no puedes encarecerlos o no puedes ponerles un impuesto porque toda la gente lo tiene que consumir. Eh, y bajo ese tema, últimamente, pues ha estado en controversia. No sé si se habrán enterado que
se hizo un proyecto de ley para modificar la ley del IVA para que, aunado a estos, o se incluyan entre esos productos básicos que no se cobra IVA, se incluyan los productos de higiene femenina. Algo así como los medicamentos no tienen IVA. Pero actualmente esos productos de higiene femenina sí tienen IVA. Entonces salió el proyecto de que, bueno, vamos a quitar el IVA porque es un producto de consumo básico y también porque estaban grabando una situación y a un sector de la población que consume esos productos. No se está grabando a todo el espectro de la población, simplemente a uno solo y por una situación específica. Entonces dicen, bueno, no es justo y no debe ser así. Estás grabando una situación natural, una situación por la que pasan un sector de la población y bueno, aparentemente iba todo bien y el proyecto tiene todas las bases para ser exitoso y para decir, bueno, sí tienen razón, no vamos a cobrar IVA en esto. Pero al final no se pudo. No estoy seguro si los diputados, senadores, creo que los diputados dijeron que en él no se va a poder. Dieron varias razones, dieron 3 razones de acuerdo, la mayoría de ellos que fueron cuestionados de por qué carajos no lo aceptaron. Y sus razones fueron, recuerdo, que no va a beneficiar a las usuarias, porque no va a beneficiar a los usuarios, va a pagar menos, realmente va a pagar menos, va a dejar de pagar el maldito IVA por esos productos. Nunca entendí, a lo mejor sí hay una razón y simplemente no la entendí, hay una lógica en esa razón, pero ahorita no la entiendo y no la estoy entendiendo. Pero ellos dicen, no se va a beneficiar. Bueno, no entiendo por qué, si vas a pagar menos por eso, no vas a pagar el IVA, va a ser menos flujo que va una persona a desembolsar por esos productos, si es un beneficio. X. Según ellos no hay beneficio para la consumidora. 2, se va a beneficiar, en lugar del consumidor, se va a beneficiar a las empresas productoras de esos productos. Y no queremos beneficiar a las empresas, porque las empresas ya tienen muchos beneficios. Bueno, ¿por qué demonios se va a beneficiar a las empresas si las empresas no están pagando el IVA? El que va a pagar el IVA es el consumidor. La empresa simplemente recauda y lo pasa. Eso vamos a verlo en un momento, pero tampoco entendí por qué carajos la empresa se va a beneficiar de quitarle el IVA a su producto. Simplemente va a dejar de cobrar el IVA y va a darlo. Y va a cobrar su ganancia y va a pagar impuestos por su ganancia. Pero el IVA no es suyo, no es su impuesto que está pagando, simplemente lo está pagando el consumidor final. Esa es la segunda. Y la tercera, no hay dinero. Entonces no podemos dejar de percibir este impuesto que pagan las mujeres por los productos de higiene femenina. Tienen que pagarlo porque no hay dinero y estamos en medio de una pandemia. Me parece una razón bastante estúpida, pero por lo menos tiene cierta lógica, ¿no? Si no tienen dinero, eso sí lo creo. Es muy estúpido, pero así es. Y así lo rechazaron y todas en ese caso, todas, no todos, todas van a seguir pagando este impuesto simplemente por ser mujer. Me desvié del tema un poco, pero eso sucedió hace como un mes o algo así. Espero que recapaciten, vuelva a presentar y vuelva a surgir esta exención del IVA en estos productos. Es un impuesto regresivo. Ahora vamos por otro lado. No es un impuesto progresivo. El ISR es un impuesto progresivo. ¿Qué se refiere con progresivo o regresivo? Progresivo es que, como el ISR, mientras más ganas, mayor es la tasa que te va a cobrar el SAT. ¿Ok? Ese es el impuesto sobre la renta, el ISR. El IVA es un impuesto regresivo. ¿Por qué es regresivo y por qué parece que es lo contrario? Porque en términos relativos, mientras menos ganas, más porcentaje de IVA pagas. ¿Ok? El 16% que tú estás pagando de consumo es para los que pagan para los que ganan 5 millones de pesos al mes y los que ganan 5,000 pesos al mes. Entonces ahí sigue siendo la misma tasa, aunque ganes menos o ganes más. Entonces a los que ganan menos, el 16% representa un mayor porcentaje de su ganancia o de su ingreso. ¿Ok? Entonces ahí
se considera un impuesto regresivo. Están cobrando más porcentaje de los ingresos a los que ganan menos que a los que ganan más. De nueva cuenta, por eso en teoría, los productos básicos no tienen IVA, medicamentos, alimentos, no tienen IVA para evitar que los que ganen menos sean perjudicados por este impuesto. Entonces ahí hay una contradicción, impuesto al consumo, mientras más consumes, más IVA pagas, entonces, mientras más rico eres y más consumes, más IVA vas a pagar, pero en términos relativos, el que gana menos, aunque consuma menos, el que gana menos está pagando más impuestos o más en términos relativos a su ganancia, en términos relativos a su ingreso. Entonces ahí hay una controversia, puede resultar un poco contradictorio el esfuerzo del impuesto al valor agregado. Y también es un impuesto indirecto, eso también es importante saberlo. ¿Qué es un impuesto indirecto? Un impuesto indirecto es, valga la redundancia, es el que no pagas de manera directa a la autoridad. ¿Okay? Entonces no estamos pagando de manera directa a la autoridad. Como el ISR tú lo calculas, normalmente tú lo calculas o tu contador calcula el ISR de tu empresa y lo pagas a Hacienda, ¿no? Pero el IVA no. El IVA no vas a pagarlo a la Hacienda, el IVA lo pagas cada vez que compras algo. Entonces, de cierta manera, la empresa a la que le estás cobrando, perdón, a la que le estás comprando, la empresa a la que estás comprando, es la encargada de agarrar ese IVA que tú estás pagando y mostrárselo al SAT, o dárselo al SAT, ¿no? Y el SAT, Hacienda, lo distribuye para todos los proyectos del gobierno, para eso sirven los impuestos. Si no tenían en cuenta eso, para eso sirven los impuestos. Pero esas son las características del impuesto al valor agregado. Es un impuesto al consumo. Cada vez que consumes, pagas IVA. Cada vez que compras un artículo, pagas IVA. Es un impuesto regresivo. Mientras más ganas, menos porcentaje de tu ingreso va a representar el IVA. Mientras menos ganas, más porcentaje de tu ingreso va a representar el IVA. Entonces, funciona al revés. Y es un impuesto indirecto, quiere decir que no se lo pagas directamente a Hacienda, sino que las empresas son las encargadas de recaudar eso en sus ventas, ese IVA en sus ventas, y luego dárselo a Hacienda, ¿no? Una manera más fácil para Hacienda de recaudar dinero por medio de las empresas establecidas. Entonces, así funciona el IVA, como otros impuestos, ¿no? Pero, entonces, esas son las tres características del impuesto al valor agregado. Se cobra por las ventas, en las ventas que realiza la empresa. Ahora, en la parte contable, ¿cómo funciona dentro de una empresa, dentro de un negocio, el impuesto al valor agregado? Bueno, tenemos que dos lados de la moneda. ¿Por qué dos lados de la moneda? Como les dije, la empresa, el negocio, se encarga de recaudar de sus ventas todo el IVA de esas ventas que paga el consumidor. Eso es por un lado, el IVA de las ventas. Pero por otro, la empresa en sí misma es un consumidor que también va con los proveedores y está pagando IVA por todas las compras de su materia prima, insumos, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, son las dos caras de la moneda. Tienen un IVA que recaudan, están recaudando de las ventas que hacen y que pagan los otros consumidores, sus clientes, y tienen un IVA que la empresa paga. ¿Ok? Entonces, esas son las dos que paga a sus proveedores en sus compras. Entonces, esas son las dos caras de la moneda. Entonces, básicamente lo que dice el SAT, bueno, tu empresa que tú recaudas IVA, tú cobras IVA a tus clientes, no tienes que ir a pagarme todo ese IVA recaudado porque del otro lado estás pagando tu IVA a otras empresas que son tus proveedores, a las que les compras. Entonces, el SAT, Hacienda, el gobierno dice, bueno, pues para no estar matándose, vamos o complicándonos la vida, vamos a agarrar y de lo que vendes, de lo que cobras de tus ventas, vamos a restarle lo que pagas en tus compras para que al final me des ya el neto, el remanente. Entonces, ahí es donde la contabilidad o cómo se registra en contabilidad son las dos partes, ¿no? El IVA en ventas, vamos a dividirlo, el IVA en ventas en dos situaciones. El IVA en ventas que no has cobrado, por ejemplo, tú le vendes a alguien, por ejemplo, y se lo vendes tu producto a crédito y no te ha pagado. Como cualquier otra operación,
del negocio, lo tienes que registrar, registras la cuenta por cobrar y tienes que registrar un IVA por trasladar. Le puedes llamar IVA por trasladar, IVA por cobrar, depende de la empresa, como quieran llamarle, pero normalmente se conoce como IVA por trasladar. No lo has cobrado, simplemente lo tienes pendiente de cobrar y algún cliente te lo va a pagar. ¿Okay? Esa es la primera situación que surge del IVA en tus ventas. Luego, cuando lo cobras, ese IVA por trasladar se convierte en IVA trasladado. Se llama. Normalmente puede llamarse IVA cobrado, también, más directo, pero bueno, normalmente se conoce como IVA trasladado porque te lo trasladaron a ti, el consumidor te lo dio a ti. Entonces es la lógica del nombre. Y lo vas a pagar a Hacienda, tú lo recaudas, tú lo vas a pagar. Ok, ese es el IVA trasladado. Este es el que le interesa a Hacienda, porque el IVA funciona mediante flujo de efectivo. Entonces, a la Hacienda le interesa lo que realmente se pagó. A Hacienda no le interesa lo que vas a cobrar, todavía no le interesa lo que vas a cobrar y ni lo que vas a pagar. A él le interesa lo que está cobrado, lo que ya te dieron en efectivo. Ese es el impuesto que le interesa a Hacienda, el IVA trasladado. ¿Ok? Entonces ahí están el IVA en ventas. Son las dos situaciones que se puede tener. Por cobrar, IVA por trasladar y el IVA trasladado. ¿Ok? Que es el que ya cobraste. Y del otro lado, en el otro lado de la moneda, tenemos el IVA en las compras, que tú vas con tus proveedores y les compras productos. Y también tienen dos secciones. El IVA pendiente de pagar, que es el IVA por acreditar o IVA por pagar. En la contabilidad se puede llamar de varias maneras, como el contador se le acomode. Y el IVA acreditable o IVA pagado ya es lo que efectivamente soltaste dinero al proveedor y ya lo pagaste. Ese también es el que le interesa a Hacienda y el que vas a usar para tu determinación del IVA final que vas a dar a la Hacienda, el IVA por pagar. El IVA por pagar a las autoridades, ese IVA por pagar es el que vas a determinar con tu IVA pagado, IVA acreditable, y tu IVA trasladado, el que cobraste efectivamente y el que pagaste efectivamente. La diferencia entre ambos, normalmente el que cobras es mayor el que pagas, porque si no, pues no estarías teniendo ganancias, normalmente así es. Entonces, IVA trasladado, el que cobraste a tus clientes, le restas el que le pagaste a tus proveedores, y eso va a ser lo que le debes a Hacienda de IVA. Al fin y al cabo, el IVA no es tu dinero. Normalmente creemos a lo mejor que pues, es nuestro dinero, ya lo cobré, ya lo cobró la empresa, es dinero de la empresa. En teoría, en estricta teoría, pues es dinero de Hacienda que tú estás recabando y que vas a tener que darle a Hacienda. Mediante este mecanismo que es lo que cobraste menos lo que pagaste, ese es tu deuda con Hacienda para dárselo el siguiente mes. Así funcionan los pagos de Hacienda. Termina un mes y el siguiente mes pagas el impuesto. A grandes rasgos. Entonces, esto es el IVA. Y bueno, tiene varios supuestos y varias cosas muy interesantes. Entonces, sobre todo porque a todos nos afecta, todos consumimos, todos somos consumidores y siempre estamos pagando constantemente IVA, aunque no lo acreditemos contra un IVA cobrado, porque somos personas asalariadas, no hacemos este rollo del IVA acreditable y trasladado, pero sí lo estamos pagando. Y como el ejemplo que puse de la controversia que hubo en la Cámara de Diputados con este proyecto de ley, bueno, sí nos afecta y sí tenemos que estar pendientes de esos cobros de IVA, porque al fin y al cabo es un impuesto, uno, que sirve para los proyectos del gobierno, y dos, pues es dinero que sale de nuestra bolsa, que estamos pagando, son impuestos que estamos pagando, así como el ISR que pagamos por nuestras ganancias, también el IVA es algo que pagamos, y que es importante saber cómo funciona y saber por qué no lo cobran, etcétera, etcétera. Entonces, me quedo o me gustaría que
se analice o que tengan oportunidad de analizar esas características, que es un impuesto al consumo, es un impuesto regresivo y es un impuesto indirecto para que sepan cómo funciona y puedan analizar cada vez que alguien les cobra un impuesto al valor agregado, por qué no les cobra, por qué les deberían cobrar o por qué no les deberían cobrar, como el ejemplo que les di. Entonces, yo creo que eso es todo. Si tienen dudas, si tienen más dudas o algún comentario, me pueden localizar por los medios normales, por los medios de siempre, Instagram, Facebook, YouTube, y ver este video. Si les gusta, denle like, pongan un comentario ahí y nos vemos la próxima. ¿Ok? Cuídense, muchas gracias.